Hombre, pero si ese es mi colega Antonio Guerrero, alias Cabeza Freeman. Hombre, Francisquito Suárez, ¿qué pasa, Paquito? Y yo, ¿tú sabes qué día es hoy? Hombre, hoy es viernes. Hoy es Friday, motherfuckers. ¡Vamos allá! Y de nuevo, sin copyright. Bueno, hagamos una caída progresiva. Un artista prácticamente, ¿eh? Antonio DJ se me podría llamar, tío. Yo, Bueno, hoy Paco, DJ Cabeza, DJ Cabeza. DJ Cabeza, que así la gente me va a poner cara, de la otra manera nadie va a saber de lo que estamos hablando, tío. Hoy, bueno, bienvenidos a todos y a todas. Voy a tirar un aplauso, tío. Voy a coger esa costumbrita de tirar un aplauso al principio, que me gusta ese rollo, ¿no? Bienvenido a todos y a todas, ¿no? A una nueva entrega de It's Friday, motherfuckers. Ahora mismo tenemos el estudio en construcción. Cuando tengamos el estudio, los aplausos que sepáis que van a ser de verdad, ¿eh? En breve tendremos plató, sí que es verdad, en breve tenemos un plató. Bueno, bienvenidos a todos a Neo FM, la 90.4 de la FM de Sevilla. A todos los que nos estáis viendo por YouTube, por Twitch y estas historias. Hola también, si nos está escuchando en Evox, nuestra plataforma de podcasting principal, o a través de Spotify. Como cada semana, traemos hoy un programita en el que, bueno, yo espero que os lo paséis muy bien, ¿no? Yo creo que Antes vamos a de hacer... meternos en el tema, recomendaros aquí que tenéis abajo nuestra publicidad de Tresquillas, que es la marca que nos patrocina. Camisetas magníficas de mucha calidad, rollo surfero. Las tenéis disponibles online, así que buscarlas. Además, tienen diseños guapísimos y tienen una calidad brutal. Esas camisetas que son un poquito más gorditas, de esa textura que es suave y que no da calor, pero no es la típica camiseta finita chinorra, sino que son camisetas de mucha calidad. Son una maravilla, di que sí, di que sí. Estás escuchando, acuérdate, It's Friday, Madafacas, en directo, 90.4 en FM de Sevilla. Como siempre, Ivo, Spotify. Sé que me repito mucho, pero bueno, para que lo disfrutéis con, yo qué sé, un colacao y unos donuts blancos, ¿vale? Mientras que rebobináis cintas con un bolivic, que es cosa que es muy madafaca también. Hoy nos vamos a poner en modo Play más Rec, aunque bueno, sería Rec solo con tu cinta en LP, ¿vale? Y vamos a hablaros de un fenómeno noventero que fue, bueno, yo qué sé, más pirata que el barco pirata de Playmobil. Y bueno, también fue Están casi entre finales de los 80 y bastante de los por ahí, 90, por ahí. que fue el vídeo comunitario, ¿no? El vídeo comunitario es muy motherfucker. Y además Era es muy esa raro, al menos en Sevilla, ¿eh? era una mezcla entre telecasera, ¿no? El cutre, ¿no? Que se emitía desde el salón de un vecino, ¿vale? O desde el videoclub del barrio o la tienda pirata. Y donde podías ver desde Caballero del Zodiaco hasta, yo qué sé, una peli de Jackie Chan, ¿no? Podías ver cualquier historia, ¿no? A Como ver, siempre, de hecho, Paco, Tresquilla, nuestro patrocinador. Enseña cosas de Tresquilla, Paco. Tú tienes ahí cosas, camisetas. tengo una jarra que nos han Ah, tú tienes hecho, han un hecho. prototipo de It's Friday Motherfucker, y hay Qué más chulo. cositas. Se vienen más cositas. Se va a venir mucho merchandising de It's Friday Motherfucker, que nos lo van a hacer ellos. Y un poquito más adelante, cuando podamos hacer sorteos, vamos a sortear cositas. Y aparte habrá una tienda online para que quiera comprar cositas de camisetas y demás. Va a haber mucho material. Algunas cosas por ahí. Tío, el vídeo comunitario, ¿eh? Qué hito, ¿eh? Qué hito. Eh, Yo, es una cosa, Aquello era una tío. maravilla, aquello era una auténtica maravilla, porque además era la posibilidad de poder ver todas las novedades y los estrenos que llegaban directamente al videoclub. Los tenías en un canal más de tu televisor, porque eso eh, es que, claro, a nivel de ingeniería hay que explicarlo, porque en aquella época, en los 80 y los 90, lo que había era tele analógica pura y dura, o sea, la tele de antena y tele de cable. Entonces, eh, el videoclub se repartía analógicamente con un cable que se repartía por todo el bloque, y El cuando vídeo tú te querías comunitario, ¿eh? Que has dicho el videoclub. perdón, el vídeo comunitario. Y cuando tú te querías apuntar al vídeo comunitario, pues tienes que venir un tío, cogerte, empalmarte el cable, que el cable llegara hasta tu casa, meterlo hasta tu tele, y ahora en tu tele sintonizabas un canal más, que era el vídeo comunitario. Y Correcto. la parrilla de ese vídeo comunitario depende del barrio, de lo que te toque, y de lo que se le ocurrara al tío.
pues había una parrilla diaria de 3 películas, 4 películas. Normalmente la primera solía ser una película infantil. Metía un par de peliculitas así medianitas y la última era una película de estreno. Películas de estreno que acaban de llegar al videoclub. Entonces, claro, aquello era maravilloso. ¿Qué es lo que pasa? Que después había unas cuotas que había que pagar, había un tío que iba cobrando todos los meses puerta por puerta, todo muy compadre, porque esto era totalmente ilegal. O sea, vamos a Era dejar así claro mismo. que el vídeo comunitario, exceptuando el Porocono, que intentó hacerlo por lo legal en ciudades como Málaga y otras, pero el Porocono salvaje, pero en la Y, mayoría de barrios, pero acá no. en la mayoría de barrios era totalmente ilegal. Era una señal pirata que tú pagabas si querías o no querías y te entraban un montón de películas. Sí. Era Em, un sistema de televisión, ¿no? Un sistema de televisión local, no oficial, ¿vale? Muchísimas veces, como bien has dicho tú, al borde de la legalidad, ¿no? Y que, bueno, no, la magia precisamente era eso, que no era una cadena profesional, ¿no? Era algo, me atrevería a decir, casero, ¿no? Era casero, era cutre, era Casero, glorioso. era Era muy la bomba, casero ¿eh? porque además durante todo el día, cuando no se estaba emitiendo una película, la señal que se emitía era directamente la pantalla de un Spectrum o de un Astran de la época, en la que habían escrito la parrilla de lo que iba a ver a lo largo del día. 16 horas, Astro Gangar. 18:50, Pretty Woman. 21:00, Depredador. Yo, Depredador, vaya guapo. Y un Entonces, claro, depredador. y yo. ¿Qué? Entonces, claro, eso se hacía desde un piso franco. Había un piso que o bien era de un vecino, o bien era de la propia persona que movía el tema del vídeo comunitario, que se llegaba a un acuerdo, lo hacían desde allí, y desde allí se emitía la señal y emitía al resto del barrio. El barrio estaba cableado y el encargado del vídeo comunitario, pues todas las semanas iba a su videoclub, alquilaba las películas, esas películas se las llevaba y las emitía, ¿no? Entonces, y yo, hay un montón de películas que yo las recuerdo solo de haberla visto en el vídeo comunitario. Era la bomba, Solo de tío. haberla visto en el vídeo comunitario. No, Yo no tenía un hay, es montón de más, películas grabadas que primero salió la carta de ajuste bueno, la carta de lo que se iba a programar, ¿no? La programación del día, ¿no? Era un poco así como tú dices, ¿no? Se aprovechaba la antena comunitaria de un bloque o bueno, se, se creaban redes de cable, ¿no? Porque sí, va muchas todo veces se llevaban de un bloque a por otro. cable de antena. El mismo cable de la antena que te llegaba a ti desde la antena física de tu bloque ¿De tu a tu bloque? casa, habría otra antena más que se empalmaba, había una ficha que empalmaba las dos antenas. Era una T. Y ahí te llegaban las dos señales y tenía la señal de la antena de tu casa y la del vídeo comunitario. Esto lo gestionaban aficionados, ¿eh? Normalmente eran vecinos que tenían ciertos conocimientos técnicos, ¿no? Y bueno, incluso el otro día, tío, bueno, el otro día, preparando el programa, viendo algunas historietas, que yo he visto que en algunas comunidades, en la mía, ¿no? En algunas comunidades se emitían cosas que habían pasado en el barrio. Por ejemplo, la cabalgata del barrio se emitía por el Por el vídeo vídeo comunitario. comunitario. Si había, yo qué sé, un cumpleaños en la Peña Bética de turno, o la inauguración de una peña o de un bar o algo, se emitía por el vídeo comunitario, tío. Me parece brutal, porque yo al menos no recuerdo ver esta historieta en el vídeo comunitario de mi barrio, ¿vale? Sí recuerdo porque en Sevilla existía un canal que era el Canal 47, que creo que ya no existe, ¿no? Si no me equivoco, ya no No lo existe sé, Canal yo no sé si 47. sigue emitiendo. Porque la, Eso, la bueno. señal analógica creo que ya la han cortado. Claro, yo creo que ya, yo no lo tengo sintonizado al menos, yo creo que no existe hace tiempo. Pero a lo que te voy es que cuando estaba leyendo eso de que salían cosas, por ejemplo, eso, ¿no? La fiesta del cole del barrio. Y yo, hostia, esto no lo vi yo en mi vida comunitario. Pues por lo visto, claro, me recordó al Canal 47. Canal 47 es lo más parecido a un vídeo comunitario, pero en Sí, toda la sí, a lo que ciudad, ¿no? había, a lo que había en la Porque época. sacabas pregón de fiesta, en la Semana Santa, si yo qué sé, si había habido un accidente, salía siempre la misma periodista, no sé si te acuerdas, que la esta que tenía Napia Gin, ahora nos va a ver desde aquí, tío. Yo espero que no vea el Y a la programa. morenita que La sale morenita, la entrevistando a morenita. Denilson. Hoy Esa, tenemos a Denilson de Oliveira. Y está ahí toda cachonda con Denilson. esa.
Tío, yo creo que era lo más parecido, ¿no? Leyendo la descripción esa que decía que en los barrios se sacaban estas cosas, entrevistas a algunos vecinos locales y este rollo, que yo eso no lo recuerdo en mi barrio, ¿vale? No, Ojalá, si en vuestro eso al barrio mío no. pasó, El por favor, Franquilín comentadlo. el Franquilín me ha contado a mí que en su pueblo, en Chipiona, había una guerra entre dos vídeos comunitarios y cada uno creaba contenido de este tipo, ¿no? Ponía Qué bueno. lo típico, entrevistas por el barrio, cosas que pasaban en el pueblo y demás. Pero eso, los vídeos comunitarios que yo he conocido en Sevilla, no se destilaba. Aquí era directamente emitir películas o incluso series, porque es que además, no sé cómo lo harían, pero en el vídeo comunitario de un familiar que yo conozco que se dedicaba a un vídeo comunitario, no sé cómo lo consiguió, la verdad es que no sé cómo lo consiguió, pero emitió, no recuerdo, una telenovela completa, no sé si fue Topacio o Cristal, una de esas dos de la época yo te hablo, esto es muy ochentero. No sé si fue Topacio. Topacio que tenía que la emitió entera en el vídeo comunitario Qué y barbaridad. al año siguiente empezaron a emitirla en Canal Sur. Al año siguiente, ¿eh? Cuando ya la habían emitido completa en el vídeo comunitario. Y si yo ¿esto dónde la has sacado? ¿Esto cómo puede ser? Eso hay que indagarlo, hay que indagarlo. Hostia, qué bestia, tío. Pues tampoco la primera vez que lo escucho, pues normalmente el Aquello vídeo fue muy comunitario bestia, ¿eh? de, tío, era de mi barrio era muy redifusión, tío, que me corría, ¿eh? La gente que era de la barriada de los Arcos y que me diga que esto no era así, pero yo al menos los recuerdos que guardo son esas cartas de ajuste en blanca con las letras azules y eso, había, como te he dicho antes, las pelis que iban a poner y después al final por la noche los viernes, pues una película de porno soft que nadie veía, ¿vale? Nadie. Ya. Eso no lo veía nadie. Conozco a alguno que grabando una peli de esa borró la comunión del hermano. Tampoco te voy a decir quién es. Pero, pero sí, sí, tío. Y Menos esos mal que debían las ser de películas de la documentales. comunión no se vuelven a ver, que si no. Menos mal. Pero ya te digo, yo no recuerdo eso de que haya entrevistas locales, se inaugura la frutería del barrio y van allí. Yo eso no lo recuerdo, tío. Vamos, me ha parecido mágico, ¿eh? Cuando estaba esta tarde Sí, sí, no, buscando. y me parece una idea cojonuda además, para darle un poquito más de Cojonudo. bola al vídeo comunitario. Pero sobre todo lo guapo era eso cuando llegaba un estreno gordo. O sea, tú ves, por ejemplo, además, a mí me encantaba, pues claro, tu día a día normal de colegio te pillan. Pero cuando tú llegabas un sábado por la mañana y dices tú, Guillo, los sábados por la mañana siempre a eso de las 10:30, 11 de la mañana, se pone nota el vídeo comunitario a escribir la parrilla. Tú ya estabas con la parrilla sintonizada y te ves nota escribiendo. Anda que no A se ver lo que hay nota. hoy, a ver lo que va a poner nota hoy. Y veía, estaba loco por ver la película de dibujos animados porque además eran películas de anime, Mazinger Z, Astro Gangar, Diapolón, Candy Candy, ese rollo que había Y mucho películas de Dragon Ball, ¿eh? Películas de Dragon Ball recuerdo que ponía el Pero de ya vídeo Dragon comunitario. Ball, Guillo, ya Dragon Ball es mucho más para adelante de cuando el vídeo comunitario pegó fuerte, fuerte. Sí, Había sí, muy bueno. muchas películas de Disney que era el canal Disney, que la propia UHS era el canal de Disney que había en Estados Unidos, doblado en plan latino cutre, y te ponían un capítulo de una serie random, otro del pato Donald enfadado porque le ha picado el culo una avispa y alguna cosa más, ¿no? Y yo, eso era, ya nada más que con eso ya, tú ya flipabas en colores. Pues claro, Claro. también es verdad que la época del vídeo comunitario no es la época que tenemos ahora de aplicaciones tipo Netflix, tipo. No, no, no. Aquella época lo que había era la primera, la segunda, con suerte, Canal Sur, y todavía no habían llegado ni siquiera Antena 3, Telecinco. O sea que había 3 canales y medio en la tele, no había más. Entonces, a ti que de repente apareciera un canal con películas de estreno del videoclub, y eso a ti te daba la vida. Claro. Eso era brujería. Eso era brujería. Correcto. Que tú pudieras verla ahí de pronto y tú decías, esto está para alquilar, tío. Que también Claro. estaba guay cuando de repente te metías un clásico, porque Los Gremlins es una peli que ponían muchísimo. No sé si es que la Hombre, tuviera ya grabada y decidía también ahí ponerla ahí donde en la sala. está el buen gusto de nota que moviera el videoclub, porque al final las Claro, por favor. películas las decidía alguien, las decidía en nota que estaba moviendo todo ese negocio piratilla, ¿no? Entonces, ese tío tenía un acuerdo con un videoclub del barrio, llegaba y todas las semanas arqueaba las películas que iba ahí poniendo a lo largo del día, ¿no? Entonces, Tío, tú, no si tú pasaba nada. tienes que sacar, vamos a una media de
tres, vamos tirando para abajo, tres películas diarias. Ya tienes que alquilar un chorro de películas toda esa semana, porque yo no sé multiplicar 7 por 3, entonces, pero todas esas películas las tienes que alquilar esa semana para emitirlas. Entonces, y yo, ya te gastas, ya no te has gastado una pasta, que por supuesto supongo que lo recuperaría con crece con los alquileres, ¿no? Porque después eso, pues tenía a un cobrador, que el cobrador iba todos los principios de mes, puerta por puerta, llamando, Manolita, los 2 pavos, los 3 pavos, El vídeo comunitario. las 300 pesetas del vídeo. Y al que Sí, no sí. lo pagaba, al día siguiente llegaba el técnico del vídeo comunitario y le pegaba un tijeretazo al cable. Pero además, esto era totalmente anónico. Tijeretazo al cable. Que Y no se acabó. paga, ¿no? Pues espérate. Sacapla, Ya ni tijeretazo. más. Se te Ya acabó ni abrir el la vídeo. cobertura. Ya por la noche va a tener que buscarte otra cosa. Sí, Hombre, sí, así era el vídeo comunitario. Pero qué grande era el vídeo comunitario. Qué divertido, ¿verdad? Las pelis, yo me acuerdo tener grabado el vídeo comunitario Contacto Sangriento. Y además qué la buena, veíamos en tío. bucle, mi hermano y yo la veíamos en bucle. Pero me acuerdo de eso, tío, de lo que acabas de decir, ¿no? De ver una peli en el videoclub de estreno y encontrártela de pronto en el vídeo comunitario, tío. Aquello era magia, ¿eh? Y Es que además, muchas de esas películas de los 80 con las que nosotros flipábamos, las descubrimos en el vídeo comunitario. totalmente. Mira, películas que yo he descubierto en el vídeo comunitario que me fliparon lo más grande. Nuestros Ujú. maravillosos aliados. ¿Tú te acuerdas de esa película? No, tío. Que era, que era de Spielberg, como una especie de navecitas de marcianitos que ayudaron a un bloque de vecinos. Ella, tienes que buscar esa película. Otra Eso. que me flipó en la época, Cortocircuito. Cortocircuito, tío. Cortocircuito es un clásico del vídeo comunitario. Está Otro muy bonito. clásico, Karate Kid. Bueno, todavía recuerdo, Antonio, yo Karate Kid 3 la vi de estreno en el vídeo comunitario y para mí eso fue lo más grande del mundo. O sea, Karate Kid 3, vaya peliculón. Totalmente. Era un desastre. Era un desastre, pero en Un aquella época era desastre. un peliculón, que yo. Sí, está En aquella guapísimo. época tú estabas flipado Está con Daniel guapísimo. San y con el nota ese de la coleta que lo quería reventar. Que yo, pero a mí de verdad que es que. A mí me flipaba como los rótulos, tío, eran tan cutres, tío. O sea, la carta de ajuste era muy cutre. Y cuando salía de vez en cuando el cartel de. Cuando había un problema de emisión y ponía. Es que no me acuerdo si ponía problema de emisión o emisión cortada, cosas así. Tú lo veías que yo que parecía que estaba hecho con el pan. O sea, lo que te digo es que era. Es que ten en Vamos, cuenta, ni claro, eso, los tampoco. medios que tendrían. Los medios que Sí, tendrían. muchas veces. Antes se han visto, o se están viendo ahora, ¿no? Las imágenes, ¿no? Que eso qué es, un Spectrum, ¿no? Un Astra, ¿no? Eso, fíjate, Claro, es la que no carta había como es, otra y se cosa. veía efectivamente la carta de ajuste recogiéndose. Era brutal, tío, era Es buenísimo. que O cuando no realmente, había nada. claro, en los Mira, mira, 80, mira la imagen que está saliendo, mortal. en los 80, con lo único con lo que tú podías emitir texto era con un ordenador de la época, pero los Claro, ordenadores que había en la época eran un desastre. Eran el claro. Spectrum, el Astra CPC y poquito más. Es más, tú tenías que cargar en el Spectrum por la mañana un editor de texto o escribir como si estuvieras programando, que no estabas programando, pero estabas escribiendo texto random y lo dejabas así como quedara. O sea, que no era nada fácil, ¿eh? Ni muy elaborado, o sea, los medios que había, y insistimos, esto era muy local, era muy aficionado, muy amateur, y ellos tenían conocimientos técnicos como para tirar el cable y que te llegara a tu casa la emisión, pero claro, al final esto es lo que es, ¿no? Incluso tú te acuerdas cuando ponía la película y se equivocaba, que eso también me acuerdo yo, la película estaba ya por el minuto 45 Sí. y ahora se veía cómo le daba para atrás. Rebobinando la película. Eso era buenísimo, tío. Correcto. Eso era buenísimo. Sí, Y sí, además sí, sí. estaba guay porque le podías hacer peticiones. Oye, a ver si ponéis esta peli, a ver si echáis no sé qué. Y te lo ponían muchas veces. Yo me acuerdo que el de mi barrio muchas veces ponía, pinchaba otros canales, pinchaba la NTV, ¿sabes? O pinchaba el Canal Plus abierto. Esas cosas las pinchaba algunas veces, tío. Eso estaba guapo también, Claro. ¿eh? Escúchame, había en el... me cuentan que en el vídeo Dicen, comunitario que había en las 3000 viviendas, ¿vale? había un chaval que era un auténtico flipado de las películas de Kung Fu. Pero el típico flipado. Claro, es que en aquella época, en los 80 había un montón de películas de estas, del Kung Fu chino, esto de los que daban salto con los cables, Esa peli. el ninja púrpura contra el ninja ocre.
Y yo, era la época total. Y había una película que era súper famosa, que eran las 47 cámaras del Shaolin, o algo así, creo que se llaman las 47 cámaras del Shaolin. Bueno, Vale. pues el chaval este, tío, cada vez que veía al nota del vídeo comunitario, que yo, por favor, a ver si pone las 47 cámaras del Shaolin. Y yo, es más, un día se dedicó a buscar la película por varios videoclubs hasta que la encontró para ponérsela. Y yo, imagínate la alegría del chaval, ¿no? 47 cámaras del Shaolin. Qué bueno, tío. Y yo, Qué esa barbaridad. historia, tío, a mí me encantan, Guillo. Hombre, dime tú, vamos, qué clásico, tío. Sí, sí. A mí me encantaba el vídeo comunitario, tío. Yo en mi barrio creo que lo llevaba. Bueno, no voy a decir el nombre del que lo llevaba, ¿no? Me parece un poco feo. Pero bueno, ha estado invitado en el programa. Pero Caducado. Ya, juraría el que delito ya prescrito, ¿eh? el edito ya prescrito, que es verdad. Yo no recuerdo si era. ¿Tú te acuerdas del Lupi, no? Cuando hicimos el programa de los canis. Pues yo recuerdo que su padre tenía relación con aquello. El padre era una persona extraordinaria, una persona maravillosa. Y yo recuerdo que él tenía cierta relación con el vídeo comunitario del barrio, pero no me acuerdo bien ahora si era él el que lo llevaba, no recuerdo bien. Pero ahí me acuerdo, tío, de ver conciertos de los Héroes del Silencio, mi tío ahí, tío. ¿Qué dice? Era, Conciertos también, tío. Qué Sí, bueno, chulo, ¿eh? los tendría grabado o lo que fuera. Acuérdate que eso era muy típico también. Tú comprarte la cinta del concierto de Mecano, la cinta del concierto de Duncan Du y te Es verdad, comprabas es el verdad. VHS, que eso ya ahora también se vende, ¿no? Los Blu-ray de concierto y demás. Yo tengo algunos de AC/DC, tengo el S&M de Metallica, que me encanta, el Canning Stand, no sé, tengo unos pocos de eso. Pero es verdad que en aquella época se vendía el VHS también con el concierto que te gustara. Yo no recuerdo alquilar eso en los videoclubs, la verdad que no, imagino que sí, que existiría. Yo no lo recuerdo, pero sí recuerdo que este hombre ponía algunas veces, o el vídeo comunitario y el barrio, ponía algunas veces conciertos. También es verdad que como te pinchaba algunas veces la MTV, el Eurosport, Paco, Yo, te bueno, ponía el Chavo, escúchame. ¿Cómo era? Galavisión. Galavisión la Galavisión, pinchaban por el vídeo las comunitario. estrellas. ¿Te acuerdas de Galavisión? Y yo, Era el buenísimo. Chavo del 8 muchísima gente la descubrió por el vídeo comunitario, ¿eh? Hombre, y tal, y tanto, vamos, lo veíamos por ahí. Chavo del 8 veíamos por ahí. Chavo del 8, ¿eh? Qué serie, ¿eh? Y yo, el Chavo, qué grande, tío. Y el El Chapulín Chavo, qué Colorado. grande. Y el Chapulín Colorado, tío. No contaban con mi astucia. Era tremendo, ¿eh? A mí me gustaba mucho la serie Se de... aprovechan de mi nobleza. Se aprovechan de mi nobleza. Se tomaban las pastillas de Chiquitolín, yo me las tomé y así me quedé, Paco. Ya no pegué el estirón de nuevo. Pero, pero es verdad, tío, que con el chipote chillón, ¿te acuerdas? Pegaba el Y yo, chipote. El Chapulín Colorado era muy bestia, tío. Hay una serie ahora de Chespirito. te lo dije hace unos cuantos programas más de faca que no me acuerdo cómo se llama ya. Creo que está en HBO. Sí, se Que llama Chespirito, no sé qué. Tiene un Espíritu. subtítulo. Pero vamos, se Y llama es Chespirito. muy buena. O sea, a mí, ya te digo, como fan del Chavo y del Chapulín, yo la vi como nota se le ocurrió la idea de hacer una serie y de la otra, inspirado también en cosas que le habían pasado en la vida. Y la serie es preciosa, muy guapa, ¿eh? Muy, A mí muy me guapa. explotó la cabeza con el porqué, el origen del mote Chespirito. Y yo, ¿Lo escúchame, viste el para que detalle? explote esa cabeza hace falta mucha TNT, ¿eh? Hombre, a mí cuando me duele fuerte me tomo un punto mate, Paco. Fíjate lo que te digo. Pero, pero, ¿tú te diste cuenta de por qué le pusieron el mote de Chespirito, Sí, tío? sí, porque era como un Chespir. Escribía muy bien, era como Chespir, Chespirito. Escribía muy Y yo, bien y guapísimo le el dijo mote, uno ¿eh? Chespircito. Y como el Chespircito quedaba muy largo, le puso Chespirito. Chespirito. A él le gustó y ya Porque se lo quedó. escribía muy bien. Sí, 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 tremendo, tío. Pero es verdad que, no sé, era muy divertido, tío. El chavo era muy, muy, muy divertido. Conan el Bárbaro, recuerdo que era otra peli que salía mucho en el vídeo comunitario. Es que también Y cuando yo vivía en Conil, existía Teleconil. No me atrevo a decirte que aquello fuera un vídeo comunitario, por si hay algún conileño o conileña que nos está escuchando y dice, tú estás loco, esto no era así, era una tele local, ¿vale? Pero es verdad que era muy amateur también, ¿vale? Yo no, ya te digo, no la recuerdo al 100%. Y cuando Frankie hablaba del vídeo comunitario de Chipiona, los dos vídeos comunitarios enfrentados, siempre me recuerda el concepto aquel de Teleconil, ¿no? Que Teleconil sí tenía un poco más esas cosas que pasaban en el pueblo, ¿no? Y se acercaba a los sitios donde me pasaba algo, transmitía la Semana Santa, en fin. Pero claro, no me atrevo a decirte si es un vídeo comunitario, aunque creo recordar, yo era muy pequeño, ¿eh? En aquella época, pequeño de joven, no de altura, ¿eh? Que os estoy viendo venir. Y aquello era, aquello era muy amateur también. Y yo creo recordar que tenía una carta de programación, ¿sabes?
Yo juraría que también salía aquello por las mañanas y ponía lo que iban a echar. Que además recuerdo que allí veía las pelis de Mazinger Z, el Mazinger Kaiser y todas estas pelis, yo las descubrí Claro. ahí en el vídeo Sí, comunitario, tío. porque además los vídeos comunitarios, como en los videoclubs, empezaron a traer series completas editadas en VHS. Pues claro, para los vídeos comunitarios era un filón, porque metías una serie entera día a día. Alquilabas una película, que por ejemplo eran el capítulo uno 2 y 3 del Mazinger Z, o de los Transformers, o de cuando vino el boom este de los vaqueros del espacio que sacaron los Galaxy Rangers, Marshall Ah, sí. Brave Star. Claro, pues tú ibas alquilando y todos los días, a lo mejor si venían 4 capítulos, pues si eras un poquito avispado, emitías 2 capítulos y la misma película la parabas y al día siguiente emitías otros 2 capítulos. Y así poco a poco, en un mes, te emitías la serie entera. Sí, pero ya tenías enganchado a los chavales Mm. viéndola para que cuando el padre fuera a pagar al mes siguiente el vídeo comunitario, escúchame, págalo que quiero terminar de ver la serie. O sea, que eso Hombre, claro. también era una manera de enganchar, igual que el tema este de la Topacio, el ir buscando series que estuvieran editadas enteras en VHS, la aprovechaban para emitirlas y así enganchar a la audiencia. Me ha hecho gracia la serie esa de los policías de los Reyes del Espacio, que me ha recordado Dios, a Cops. ¿Te acuerdas? y Cops, Cops. Comando Organizado de Policías Superiores. Aquello era Sí, tremendo, ¿eh? pero que además todas estas series, la mayoría, en aquella época, venían en latino, ¿eh? Venían todas. Sí, De hecho, sí, las sí. propias películas de Disney, hasta en La Sirenita, Sí, es verdad. vinieron todas en latino. La sirenita que conocemos aquí es la sirenita en latino. A mí me ponen la sirenita nueva del DVD en castellano y yo automáticamente tengo que parar y cambiarle el audio a latino porque me chirría. ¿Pero la sirenita era toda en latino o era Sí, no, solamente no, no. La sirenita es Sebastián? en latino neutro, pero en latino. La Sí, sirenita bueno, original, Sebastián era cubano. claro, pero la sirenita original cuando la vimos en España en su momento era en latino, porque además yo recuerdo no hace mucho que la emitieron en Telecinco. Y la gente empezó a quejarse en Twitter. Pero ¿y estas voces? ¿Qué le pasa a la película? Esta no es mi sirenita, algo la han hecho. Y era el doblaje que sacaron para el DVD, para el 5.1. Claro, como en el DVD admite audio en 5.1, hubo un montón de películas que tuvieron que redoblar y ya que la redoblaban, pues aprovechaban y ya lo emitieron el audio en castellano. Claro, cambiaban hasta la letra de las canciones. Entonces, claro, Sí, tú la veías y decías, yo, un momentito, esto no es mi sirenita. Y hubo alguien claro. en Twitter que dijo, no, cambiar el audio desde que se puede hacer desde el menú de la tele, puedes cambiar el audio y ponerlo en latino. Y efectivamente, esas eran las voces nuestras de la época. Ya a partir del Rey León, el Rey León sí estaba doblada en Hombre. España. El Rey Y León muy sí se bien dobló en doblado. España, más tuvo un casting súper currado, salieron incluso vídeos de cómo lo hicieron, cómo buscaron a personas, buscaron a un niño para que hiciera la voz de Simba cuando era Sí. pequeño, Incluso pero hicieron una hasta cosa el muy Rey chula. León, Hicieron una cosa muy chula que Mufasa en inglés era James Earl Jones, que también hacía de Darth Vader. Y en castellano tiraron de Constantino Romero, que solía doblar a James Earl Jones. claro, Eso está igual, muy bien. igual que Se sigue una de haciendo, las, ¿no? sí, 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 igual que una de las hienas era la voz de Guppy Gulliver. De Y Whoopi Goldberg. buscaron a la actriz de doblaje que doblaba a Guppy Gulliver, que ya la había doblado en Ghost, para que doblara a la hiena en la película del Rey León. Y la verdad es que Se el sigue doblaje es haciendo eso brutal. porque en esta del revés, ¿vale? En del revés, la actriz principal, que además llevaba el corte de pelo, y si te fijas bien, se parece mucho, se parece a Kaylee Cuoco, que es Sí, Penny sí, sí, se en The Big parece Bang un montón. Theory. Se parece un montón. Ella es la que la doblaba en inglés y en castellano eligieron a Mar Bordallo, que es la que la dobla al castellano, a la voz de Penny, esa voz tan peculiar que tiene. Eligieron a la misma actriz. Me parece muy guay, porque además, Sí, si sí. vas más o menos en la línea de que sean los mismos personajes, pues hombre, pues claro, no te rompe tanto la estética, ¿no? Además es el tono de voz que estás acostumbrado a escuchar y demás, ¿no? Ya sabes que soy firme defensor de Después, doblaje y lo seguiré siendo. la actriz de Tristeza te pone un café todas las mañanas en el bar de la Rotonda de la Avenida de Su Eminencia y hay una chavala que tiene toda la cara de tristeza, Guillo.
Y no es ella. Y yo, ella, es Yo le digo a mi que, mujer que ella es ansiedad, porque es que es igual. De hecho, ella vio la película y le Dios, dije, y yo le había dicho ya que esa era ella, y cuando salió y empezó a moverse ansiedad, ¡guau! La segunda película, ella empezó a descojonarse y dijo, es verdad, gordo, esa soy yo. Sí, sí, ella tío, es ansiedad. mi mujer es más asco, tío. Además, pone hasta la misma cara que yo. De hecho, Bueno, aquí de, tengo yo algún que otro asco también, ¿eh? Los tengo aquí metidos también, sí, sí. de hecho en nuestra, de esto de Disney Plus, en su perfil, ella tiene puesta el perfil de de la cara así, Directamente. A mí me dice esta gente del tirón. que yo soy el de la ira, ¿eh? De que soy bajito y tiene la cabeza ahí. Hombre, pero Aprovechar. vuelvo a lo mismo, mucho TNT, pero te explota la cabeza, ¿eh? A mí cuando me enfado, ¿eh? También tengo que decirlo. Me cuesta También es mucho verdad, también es verdad. enfadarme. Mi Yo mujer no te te he dirá visto que no. yo no te he visto esa faceta todavía, ¿eh? Es que yo no me enfado casi nunca. Pasa que dice mi mujer que yo me enfado muy pronto, pero no es verdad. No es verdad para nada. Eso no es verdad. Pues yo te conozco de Mensaje hace para mi muchos mujer. años No es y eso no verdad. es verdad. No, no, para nada. Pero sí que es verdad que dicen que sí, cuando me enfado es como una chispa, salta la chispa, ¡fua! Y ya me vuelvo loco aquí, claro. Me convierto en ira, claro. Pero bueno, volviendo al tema del vídeo comunitario, que es donde estábamos, no nos vayamos de ahí. Hoy en día serían pelis muy de vídeo comunitario esas, ¿eh? Todas las del Sí, sí, revés sí, y este sí, rollo. totalmente. Todo Disney y todo Pixar son carne de cañón de vídeo comunitario, como lo eran en su época. Pues había un montón de películas de Disney, todas en latino, pero películas de... Ostras, que ahora no... Bueno, El... Buscando a Nemo llegó por Emule, ¿no? Buscando a Nemo salió, el efecto de Buscando a Nemo salió como un par de años antes en Latinoamérica, era cuando todavía los lanzamientos no eran globales, y aquí llegó Buscando a Nemo un par de años antes o una cosa así, pero en latino, vía Emule. Hay mucha gente que ya se la había descargado. Yo jamás la vi en latino, ¿eh? Yo ya cuando conocí Buscando a Nemo la conocí en castellano, pero había gente que me decía, yo ya la he visto. Yo ya la vi por Emule hace mucho tiempo, está en mucha calidad. Pero claro, ten en cuenta que los lanzamientos no eran como ahora, que son globales, ¿no? Recuerdo, nosotros teníamos a una chica americana viviendo en casa, que se llamaba Annie, le mando un beso desde aquí, que es de Connecticut, y ella nos trajo Forrest Gump, también como, no sé, 6 meses, 8 meses, un año antes de que de aquí se estrenara, pero los temas de VHS no eran compatibles, entonces no podíamos verla aquí. Pero era curioso, ¿no? Hoy en día, que es uno de los talones de Aquiles que tiene el doblaje, es claro, como los lanzamientos son globales, muchas veces queda muy poco tiempo para doblar las películas, ¿no? Y hace falta que los actores no duden, que las escenas se hagan de una y demás, claro. Pero, tío, sí que es verdad que ese tipo de películas de dibujo, yo recuerdo ver Bambi, recuerdo... Bueno, Rey León creo que ya no. Yo creo que ya Rey León no la recuerdo por vídeo comunitario. Pero sí recuerdo Parque Jurásico. Que a mí Parque Jurásico me encanta. Pero recuerdo Regreso al Futuro, recuerdo las Robocop, todas las míticas. O sea, Ah, todo lo Robocop, gordo del cine pop lo recuerdo en el vídeo comunitario. Robocop, Terminator, Depredador, Tango y hay Cash, un Contacto montón. O sea, Sangriento. Tango y Cash, ¿eh? Qué Tango y Cash, clásico. tío. Tango y Willow era Cash. carne de vídeo comunitario. O sea, es que han borrado la serie de Willow del canon, ¿no? Ah, bueno, me lo creo, no ha triunfado, no ha triunfado. La han eliminado de todos lados, ya no está en las plataformas. Se acabó. Ya Han bestia, dicho qué ellos, bestia. esto me jodo. Qué bestia, tío. Qué bestia. La verdad, tío, que tanto que revuelo que había con. Da que pensar, ¿eh? Porque tanto revuelo que había con Willow, ¿no? Y tanta gente que quería una serie y tanta. Ahora la serie sale y no tiene tanta repercusión. Y yo te diré una cosa, ¿eh? Y en tono no me culpa. Y no sé si a mucha gente le ha pasado esto, pero yo no he llegado a verla, siquiera. Yo no he llegado ni a poner el episodio 1. Y cuando me enteré que iban a hacer una serie, me ilusionó un montón. Y no llegué a ponerla, tío. Y sin embargo, Willow es de mis películas favoritas, sin duda, vamos. Pero claro, da que pensar, tío. O sea, ¿funcionaría también hacer ahora una peli de los Goonies? Una serie de los Goonies, perdón. Es que ese es el tema, tío. Es ¿Te lo que duda? el perfil al que está destinado tienes que apuntar muy bien, ¿eh? Y además, la Porque, serie la tienes que hacer muy bien antes de no cargarte el clásico, ¿no? claro, Ten en claro. cuenta que el efecto Willow, ¿no? Que ha sacado la serie, todo el mundo, Además, Willow, yo Willow, creo que Willow. esas películas funcionan mejor si haces un remake que si haces una secuela. Porque haces una secuela ahora de los Goonies 2. ¿Quién vaya a ver los Goonies 2? Los puretas como nosotros. Ahora, tú haces Pues un remake de los Goonies y te aseguras que vayan los niños para ver la película nueva y tú ya porque quieres ver a ver lo que han hecho, ¿no? bueno, Entonces, yo te diría que existen. ¿Has visto Super 8, la película? es que es un remake total.
Super Es un remake de los 8 Goonies. Es un remake de los es Goonies. rollo Goonies. Hombre, no es Hay, tan, no pasa nada parecido, pero hay muchas películas de aquella época de vídeo comunitario que también se merecen un remake que han caído un poco en el olvido. Como por ejemplo, Cariño he encogido a los niños. oh, que por Y yo, cierto, no esto es sé si un lo sabes, pero clasicazo. Y yo no sé por qué no han hecho un remake de esa película, tío. Con pues lo sí que es verdad, guapa pues que está, ¿eh? la trama es muy buena e incluso hay un videojuego que se basa en Cariño encogido a los niños, Sí. que es Grounded, ¿no? Gronde, No, Gronde es Cariño he encogido a los niños, además en plan multi. eso es, no es que hayan sacado la idea de la película ni que vaya sobre algo parecido de lo que pasa en la película, ¿no? Pero estás en un jardín, hay hormigas gigantes, este rollo, ¿no? Que además te contaré como curiosidad, que no sé si te has enterado, pero una de mis películas de humor favoritas es La loca historia de las galaxias, Spaceballs, ¿vale? Y No yo que sé, estaba haciendo la secuela, pero Antonio. es que no te lo pierdas. Rick Moranis, que es Casco Oscuro, ¿vale? Y es Y el yo, que sale en Cariño encogido a los niños, el protagonista. En aquella época hizo miles de películas, o cientos de películas, de humor, nos encantaba, lo vimos en Casa Fantasma, Cariño encogido a los niños, Cariño agrandado a los niños. Spaceball, ¿vale? Rick Moranis, es lo que Academia de Policía, se retiró de la actuación porque su mujer falleció. y además Entonces, se ha pegado un montón de años desde en entonces, depresión y nota no quería saber nada de nadie. vida anónima y cría a sus hijos. Y va a Totalmente. volver al cine para ser La loca historia de las galaxias 2. Quicho. Y yo, Es es que, que, y ya que el nota vuelva a ser Casco Oscuro, me parece lo más grande vamos, madre mía. qué No, yo barbaridad. cuando lo leí digo, tío, me parece para quitarse el sombrero, tío, que no te vaya a volver para esto, me parece brutal. Bueno, o la actriz de Blossom, ¿no? La actriz de Blossom, cuando se retiró de la actuación, dijo que ya no volvería hasta que no hubiera un papel que realmente ella estudió, creo que es bioquímica o algo así. Y volvió para Big Bang Theory, ¿no? Que además ella prácticamente interpretaba a alguien que había estudiado algo que ella había estudiado y ella ayudaba a los guionistas a aportar chistes para Big Bang Theory. De hecho, como curiosidad te diré que en las primeras temporadas hablan de la actriz de Blossom, ¿vale? Hay un episodio donde Rush comenta que la actriz de Blossom tiene un doctorado. Y fíjate, después la actriz de Blossom entra dentro del elenco de los personajes. No solo eso, sino que se convierte en Amy Farrah Fowler, que es un personajazo de Big Bang Theory. Personaje. Big Bang Theory es ¿Sabes lo muy que mala pasa? serie también, ¿eh? Que yo soy de los que piensan que se cargaron Big Bang Theory en el momento que lo convirtieron en Friends, tío. Sí, un poco sí, porque ¿sabes qué pasa también? Con Big Bang Theory crecimos, tío. 12 temporadas, ¿eh? Pero ya no es que, Entonces, ya no es que creciéramos, ya no es que creciéramos. Es que crecieron Big Bang ellos, tío. Theory era graciosa cuando los personajes eran tremendamente frikis, porque eran unos Hombre, fricazos, y cuando a lo mejor a Sheldon decía, esta idea sería buenísima para la segunda temporada de Firefly. Y todo el mundo se partía y decía, Firefly no va a tener secuela porque la cancelaron en el minuto uno. Y movidas, ¿no? Movidas friki que solo un friki tío. entiende, ¿no? En el Entonces, primer claro. episodio, los notas van a donar semen para coger dinero para contratar fibra óptica de más velocidad. O sea, ya hasta O, qué punto, ¿no? o Sheldon está jugando en el portátil al Mario 64 en un emulador y está nota quejando. En el emulador no es lo mismo, esto es una mierda. Y Sí, ellos que sí. son cosas de friki. Sí, sí, salía un capítulo en la que se creaban personajes de World of Warcraft. Era Big Bang Theory. A mí es que es una serie que me encanta, la he visto varias veces. Pero es verdad que cuando ya avanza mucho, o sea, no sé, la quinta, sexta temporada, se les va un poco. En la tercera aparece mi Farrah Fowler. En esa temporada es una ultra friki, es la más friki del equipo. Sí, sí, Y sí, ahí sí. está guay porque yo recuerdo el capítulo donde aparece, creo que es el último de de la tercera temporada o el último de la segunda, no recuerdo bien que inscriben a Sheldon en una app de citas, ¿vale? Que la semana pasada estuvimos con nuestro amigo Julio J. Game grabando el programa de las app de citas que me Cuando las harta decir. aplicaciones de cita, En ese episodio, cuando termina, aparece Amy Farrah Fowler. Se conocen Sheldon y Amy y hay una escena donde está el Kurrapali y el otro no me sale el nombre, tío, el judío. Se me ha ido el nombre, tío. Worovich. Wolovich. Están Wolobi y Kurrapal los dos y se quedan los dos en la barra así cogido y de repente le dice, hemos creado un monstruo, ¿qué hemos hecho? Le dice, ¿pero qué hemos hecho? Claro, tío, es que todavía han cogido a Sheldon y lo han hecho más bestia. Pero bueno, sin embargo, la serie del joven Sheldon, no sé si la has visto, si Está te por conoces, encima. si te conoces bien la serie original,
te vas a ver muchos guiños. O sea, el profesor Proton y todo este rollo. Y como curiosidad te diré que la que hace de madre de Sheldon en el Joven Sheldon es la hija real, en la vida real, de la que hace de madre de Sheldon en Big Bang Ostras, Theory. qué bueno. Ojo Qué al bien dato. tirado, ¿eh? Se parecen, tienen gestos y esta historia, tío. Hasta aquí el monográfico de The Big Bang Theory. Esto se lo digo a mi hermano Sergio, ¿eh? ¡Mua! Que le gusta Hombre, mucho Big Bang Theory. hombre, escúchame, es una serie que nos ha gustado muchísimo a todos. Muchísimo, porque Sí. además ha recogido un poco ese testigo de Fren y de cómo conocía vuestra madre, pero con ese puntito friki, que además a mí es lo que me encantó. O sea, porque además yo recuerdo estarla viendo con la que es mi mujer Susana, la que le mando un besito, que yo sé que no lo ha escuchado, pero bueno. Y, y yo reírme de chistes y tenérselo que explicar porque eran realmente friki rebuscados. O sea, Pues, chistes para friki y tener que explicarlo. De los friki que eran. sí. Ya después, claro, ya yo a partir de la tercera temporada cambió radicalmente. Ya se popularizó mucho, ¿no? Ya ellos mismos entendían que era un éxito tan grande que no podían ir a un público tan de nicho porque entonces dejaban a mucha gente fuera. Mi amigo Arturo, que es doctor en física, que está invitado viene en un par de semanas, creo que viene, siempre cuenta que las pizarras que se ven por detrás son chistes. No lo entenderemos. Yo no los entiendo, claro, pero No, él los no lo ve vamos a y... entender. Claro, yo no lo voy a entender, pero fíjate hasta dónde está cuidada la serie, ¿no? Todo esto venía porque en el vídeo comunitario descubríamos películas y series que no hubiéramos descubierto de otra manera y ahí hemos divagado, como casi siempre, a irnos a otros sitios. Pero Hombre, yo no recuerdo... a mí me ha costado antes, volviendo al tema del videoclub, que la persona que se encargaba de las películas tenía que comprar 21 películas a la semana. Me ha costado hacer la cuenta, o sea que imagínate, Imagínate ya, oh, imagínate esa pizarra, ¿no? imagínate ya quedarte claro, imagínate leer esa pizarra de que sí, tío. Pero, tío, ¿tú te acuerdas películas clásicas que se veían mucho en el vídeo comunitario una y otra vez? Super Detective en Hollywood. Oh, qué buena. Además, es un Es un clásico, 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 ¿eh? es un clásico. Es que yo creo que todas las pelis clásicas de aquella época, o de la cultura pop de los 90, Exploradores, todas estas pelis Es las que veía la, con la el... inmensa mayoría yo creo que la descubrimos en el vídeo comunitario. Las películas del Zorro, ¿te acuerdas de las películas del Zorro en blanco y negro? La serie, Bueno, la serie del Zorro, y las películas de Asterix, las que películas yo de no he Asterix. vuelto a ver películas de Asterix. Y las películas de Disney, pero películas de Disney para televisión como Los Robinsones de los Mares del Sur, El Teniente Robinson, Mi amigo el fantasma. Eran películas que son, yo qué sé, ¿quién se acuerda de esas películas si no las veía en el vídeo comunitario? Porque además eran películas y yo creo que la gente ni las alquilaba, tío. Pues después había clásicos con Mary Poppins que sí. Pero ese tipo, yo Liberada Willy, tío, está por aquí Frank De verdad Killing. que bueno, tío. Yo Liberada Qué Willy era bueno, otro clásico, ¿eh? qué Los, bueno. los, Toddy eso, los Toby, Robinsones. Toddy Toby, la película de los perros. Yo, ¿Te acuerdas? Toby, 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 Toby. Toddy Toby, tío. Yo recuerdo también poner partidos. De vez en cuando ponían partidos también. El vídeo comunitario. Se ve que tendría el Plus o alguna historia de esta contratada. Y yo, De vez en cuando ahí es pinchaba. donde entraron las movidas entre algunos vídeos comunitarios, porque eso era como ya, ya en marrones, ya que te podían leer, ya te podían buscar las cosquillas, el emitir Aquello partido. jugaba, aquello jugaba muy en el filo, ¿eh? Entre lo ilegal y. Porque además tú tenías una cuota que a lo mejor tú no podías pagar. Yo recuerdo a mi madre decirle al vídeo comunitario que no lo podía pagar este mes, que viniera el mes que viene, ¿sabes? Claro. Y ella después pagarle, yo qué sé, a mediados de mes. Y yo, Y eso, como Antonio, bien dice, las películas de Herbie, tío. fíjate, Las películas de Herbie, yo la las vi película. todas en el vídeo comunitario. Ese Volkswagen escarabajo que tenía vida y ¿Y cómo se que llamaban la pandilla basurita, ¿no? La pandilla la basurita. pandilla basurita, La pan- La pero era, montaña embrujada, tío, otra película que ha tenido remake no hace bueno, mucho no sé cuál y era una película de la época del vídeo comunitario. Es que hay un montón de películas, tío. Estoy viendo aquí películas de Winnie the Pooh. Ostras, Pedro y el dragón Elliot. Vaya hombre. clásico del vídeo comunitario, ¿eh? Dice el Frankie, que lo está diciendo por el chat porque lo hemos vetado.
Dice Frankie que él, el de su pueblo, Chipiona, grababa los partidos del Chipiona Fútbol Club y luego los ponían diferidos. Fíjate el partido, del Chipiona Fútbol Y Club. yo, Un saludo al cielo Condorman. para Manuel Fuente, manda el Frankie. Eso tiramos Y de aquí. yo A ver, casa. recuerdo grabar Condorman en el vídeo comunitario. ¿Tú Condorman. has visto esa película, Condorman? Pero hace, escúchame, a lo mejor vi El Y Barón de yo, Munchausen y Condorman. ¿Sabes lo que y te yo, digo? esta película es súper friki. Tron es otra película Tron. muy madafaca del vídeo comunitario. El Mago de Oz. Y yo, es que, un montón de películas, tío, que vimos allí, ¿eh? Es verdad que yo recuerdo, bueno, y además después dentro de tu casa podías también compartirte la señal de vídeo comunitario, porque yo recuerdo que mi padre después a la tele puso otra T y conseguíamos ver vídeo comunitario en el Claro, tiraría dormitorio. un cable de una tele a otra para poderlo ver. Ahí está, ¿sabes? Ya había un empotrero de cable bueno, porque además traían como unas cajitas, ¿te acuerdas? Traían como unas cajitas que parecía que Sí, sí, estabas sí, sí, sí. pirateando la señal de un deco. Pero Y era ahí tu curioso, tío. hermano, tu hermano ahí vería todas las películas de los mapes, eso que le gustan a él, nada más, ¿no? Todas las películas de Jim Henson, que le gustan, ¿no? De Las Jim películas de Henson. Jim Henson las vería allí, ¿no? Todas las vería allí. Y las películas del oeste, como dice Franklin ahí. Películas del oeste echaban también a vídeo comunitario un montón, tío. Pero me resulta curioso el concepto de las cosas importantes que pasan en el barrio, tío. Yo es que, ya te digo, yo eso no lo recuerdo en mi barrio. A lo mejor existían, yo no lo recuerdo. Que a lo mejor existía que el tío ponía allí las cabalgatas del barrio, no lo sé. Pero yo, Yo ya te digo que por lo menos en el de mi barrio, eso no se destilaba. yo eso no lo he visto. Me ha explotado la cabeza, ¿eh? Cuando he visto, verás, está guay, porque si encima de todo te pone contenido del barrio, de, bueno, muy local y muy casero, rollo, como te decía antes, Canal 47 o Teleconil, que es lo que te decía antes, ¿no? O el vídeo comunitario de Chipiona, que a mí me suena que el vídeo comunitario de Chipiona tenía que ser muy parecido a lo que te comento de Teleconil, tío, porque aquello, ya te digo, Y aquello eran tiene que cosas ser que se me ocurren. prácticamente un precursor de lo que sería una cadena legal. Porque Sí, además allí emitirían hasta los eventos del carnaval que grabarían, los hombre, chavales preparándose y eso ya es después verdad. lo emiten y El, eso queda muy chulo, ¿no? el carnaval lo ponían, tío. El carnaval ponían la noche de carnaval, te la echaban ahí entera. ¿Sabes? Que el Qué carnaval bueno, duraba ¿eh? lo más grande. Yo recuerdo el año de los borrachos, el año de los lasios. Yo recuerdo aquello grabarlo directamente en VHS viéndolo sí, probablemente el vídeo comunitario, tío. Allí Tío, vamos, en Teleconil. qué buena las chirigotas de los forrachos, ¿eh? Sí, Qué los borrachos siempre mítico han eso, estado. eso es leyenda del carnaval ya, ¿eh? Sí, sí, Porque aquello además, los titanes que estaban allí metidos, ¿eh? Que estaba el Yuyu, que estaba era el celu, era la chigota del celu. el Celu, pero estaba por ahí metido el Yuyu y había dos o tres más. Y yo, que aquello fue un pelotazo, pero Pero como histórico, ¿eh? integrante, dices tú, el Yuyu como integrante en los Sí, sí, borrachos, sí, creo que en no. ese año yo creo que el Yuyu estaba con el Celu, ¿eh? Yo te diría que no. Ahí sobre En la carnaval, de los borrachos yo creo que sí, ¿eh? el maestro es el Frankie. Si quieres entrar con la voz en off, Frankie, para decirnos si ahí estaba el Yuyu o no, te damos permiso. No está preparado para entrar. Ay, uf, hostia, nos ha dejado tirado por un momento. Ay, pues yo Yo juraría creo que que no. sí, tío. Creo que ya no estaban juntos. Era Erasmo algo era el que iba iba de letrista del Celu y el Celu. Así que creo que el Yuyu iba con el ballet Zum Zum, ¿no? Era con la otra chirigota que se separaron y eran como dos chirigotas, ¿no? Yo no recuerdo, Creo tío. por ahí ya no estaban Mira, juntos. No el recuerdo. que la lleva la entiende, los borrachos, la agrupación de el Celu, el Yuyu y el Erasmo. Erasmo, Ah, pues, eso. Tío, pues estaba el Yuyu, estaba el ¿eh? Pues Yuyu ahí, estaba. ¿no? Pero yo creo que el Yuyu. Ay, ese dato me baila, pero creo que el Yuyu llevaba más el ballet Zum Zum, ¿no? Es que ese año había dos chiricotas, lo expliqué en aquel Te va a llevar. Madafaca de Cádiz, de Carnaval de El Cádiz. Paco se ha llevado. El antifaz madafaca se ha llevado el Paco hoy. Sí, 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 tenlo claro. venga, Puntito vamos a para ti. dárselo. Vamos, Pues vamos, sí, tío. Miti, aceptamos Barco. De todas maneras, seguro que aunque no participara en las chirigotas, segurísimo que algo tuvo que ver con esas dos chirigotas que sacaron ellos dos ese Pues año. seguro. El Yuyu que tiene un podcast ahora muy chulo, ¿no? También sobre carnaval, Guapísimo, para los además, ¿eh? artistas del carnaval. Muy chulo, a mí me gusta mucho. Bueno, pues artistas del carnaval y. Bueno, sí, de momento todo el que está yendo tiene relación con el carnaval. Pero muy bien, muy chulo. A mí me está gustando mucho el podcast de Yuyu. También a mí es que me gusta mucho escucharlo a él, las cosas Por como son. cierto, Un tío. antes de salirme ya, el Yuyo es muy madafaca y sería muy bueno traerlo, ¿eh?
Hombre, Pues, escúchame. tú estás loco. Como Mira, que loco, el a yuyu lo mí, traemos, ¿eh? Harrison Ford y el Yuyu. Que lo traemos. Ya verás. Hombre, ojalá, tío. O vayamos nosotros allí. O eso sería ya la bomba. También. Pero sí, estaría guay, tío. Hombre, está Escúchame, guay tirar apuntadas. el Yuyu es Antonio Guerrero, ¿no? José Rodanguer. José Guerrero, perdón, Mm. José Guerrero, ¿no? Mi O sea, primo. de apellido Guerrero, ¿no? Mi primo, mi primo. Yo creo que mi hermano lo conoce. Mi hermano ha coincidido con él en algún que otro evento. Ten en cuenta que mi hermano vende coches premium. Entonces, yo sé que ha tratado con algunos de estos. Y les ha vendido coches a muchos de ellos. Y por ahí, tú sabes, después mi hermano es un tío que es muy fácil hacer buenas migas con él. Y con algunos sé que tiene más relación, otros menos. No sé en concreto con el Yuyu, pero yo juraría que sí que tiene trato con él. Una vez me harté de reír porque con el Kiko Rivera le vendió un BMW al Kiko Rivera. Y claro, le cogió el teléfono y todo. En fin, un desastre, ¿qué te cuento? Las cosas de mi hermano. Pues sí, tío. El vídeo comunitario. Qué tremendo, tío. Me encantaría que la gente nos contara aquí sus experiencias Pues sí. para con el vídeo comunitario, pues es que es una cosa muy local. Y Muy, sobre muy todo eso, local. me gustaría ver qué películas descubrieron y recuerdan de la época del vídeo comunitario. Porque además hay un montón de películas. Y series como Marco y Heidi se reeditaron en el vídeo comunitario. Candy Candy era una serie que todas las niñas recuerdan de haberla visto en el vídeo comunitario. ¿Te acuerdas cuando se Dios. equivocaba? Que ponía que era una película y echaba otra. Sí, sí, De sí, esa sí, sí. cosa me acuerdo, tío. Demasiada gracia que ponía. Yo qué sé, lo que el viento se llevó. Y ahora cuando venía ponía Robocop. Era Y yo, mortal. Antes, y después cuando se equivocaba con la programación y al día siguiente te ponía otra vez la misma. ¿Y yo dónde Otra vas? vez. Sí, sí. mira, Si esta me la pusiste chicos, ayer. antes de salirme que se vaya el tiempo, voy a contar una pequeña anécdota que no. Antes de salir otra vez, ¿eh? Otra vez, otra vez. Cuéntala, Fran. Mira, yo recuerdo, tío, que cuando yo me ponía malo y iba al colegio, estaba la carta esta de programación, ¿no? La carta de esta de ajuste de Sí. programación donde salía lo que hemos visto antes así, tipo Spectrum, ¿no? Y mi madre llamaba al fuente. Mira, que tengo aquí el niño malo. ¿Le puede poner los dibujitos del robot? Eso era Astroganga. Tío, y el fuente me ponía, eso no estaba programado, pero él metía la cinta y lo veía todo chipiona, ¿sabes? Buenísimo, Pero tío. guapo, ¿no? Mi madre llamaba y lo ponía, tío. Qué crack. Bueno, Besitos al cielo. Fuente es un crack, siempre ha sido. Y el hijo me llevo bien con él todavía. Un abrazo. Bueno, ahora sí me salgo. tío. Qué bueno, qué grande, ¿eh? No está haciendo peticiones Yo, directamente contacto a. directo con la emisión, ¿eh? ¿No te ha parecido este momento en el que se está escuchando a Frankie hablar y nosotros estamos aquí los dos callados en la imagen, los dos mirando? ¿No te ha parecido saber y ganar? ¿No? ¿Te has recordado un poco a eso, tío? Nosotros aquí los dos, ¿no? Y la voz en off. Me ha encantado el detalle. Pues sí, tío, sí, sí. Qué cosa más grande. Yo La estoy verdad que como hoy en en el día, 1, 2, 3, como en el 1, 2, 3 cuando decía, escuchemos la voz de los super tacañones. Se quedaban claro, todos así callados. correcto. Hoy en día lo más similar, yo creo que podría ser Twitch, ¿no? Más que Twitch, yo te diría que las plataformas, ¿no? Tipo Netflix, tipo. Lo que pasa es que, claro, ahí Pero, tú lo ves a la carta. pero verá, No. ese rollo amateur, bueno, sí, Twitch es más, me estoy yendo más a las emisiones que te cuento que yo no las he vivido, ¿vale? Pero es verdad, es verdad, es verdad, sí, sería un poco más, sí, sí, no sé. Algo como el YouTube primigenio, ¿no? Una cosa así, ¿no? Tú no podías buscar Sí, nada, seguro, obviamente, seguro. pero te lo Sí, venían sí. dando. O sí, un rollo Netflix, era una historieta así, los vídeos comunitarios. Qué bueno, tío, que después llegó la piratería. Yo recuerdo que cuando ya el DVD llega a tu la pues el vídeo comunitario, ¿por qué se termina, Paco? Porque es verdad que aquello estuvo Por funcionando un lado, bastante bien. mira, fíjate que todas las películas que tú alquilabas en un videoclub, ese disclaimer que había al principio de emitir estas películas está Sí, totalmente sí. prohibido Que cuando se tú, produzcan. todo iba Plagio. directamente atacando al vídeo comunitario. Para que o Claro, sea, esa parte nosotros no la vimos en el vídeo comunitario, pero está en la película, ¿vale? claro. Entonces, La para legalidad se puso empezar, seria. la ley de la distribución, que aunque en la época fuera bastante laxa, pero ya eso estaba bastante penado. Claro. Pero no solo eso, sino que ya después, por un lado empezaron a llegar muchos más canales a la televisión. Llegaron un montón de canales, había más posibilidades, pero ya después, sobre todo cuando se abrió el tema de internet, ya la gente empezó a descargarse las películas en plan pirata. Entonces ya a nadie le interesaba Pero yo creo pagar además, como por. tú bien decías antes, había pocas cadenas, ¿no? Y cuando ya llega la Claro, televisión, la TDT, por ejemplo, ¿no?
grandes operadoras así, ¿no? Y empiezan a ofrecer canales temáticos, cosas estas. Claro, que eso ya como compite, ¿no? Eso es como una Game Boy contra una Play 2. O sea, no hay historia, ¿no? Cuando llegó Y el además, canal satélite digital y todo esto que tenía claro, 50 canales por satélite con la payera puesta en la ventana, pues claro, tú ahora cómo compites con eso. Y al final te están claro. cobrando prácticamente lo mismo. Además, la Entonces, legalidad, como tú dices, se pondría un poco seria. Y sí, sí, claro, sí, sí, las empezaron a dar películas. fuerte y al final, claro. Después también coincidió un poco con que los videoclubs, que era el punto en el que bebían todos los vídeos comunitarios, cada vez estaban más de capa caída. El Blockbuster llegó acribillándolo todo. El Blockbuster empezó de repente a caer en picado. Empezaron a cerrar y ya entre la cantidad de canales que había, que cada vez había más canales de televisión, sobre todo el TDT. Cuando llegó el TDT, que fue el boom ya de canales por un tubo gratis, pues ya no tenía razón de ser Claro, un vídeo comunitario. claro, y Y además también y había. El Canal Plus también hizo mucho por quitar el vídeo comunitario, porque el Canal Plus era lo máximo de calidad que había en televisión en aquel momento. O sea, También tú era querías mucho más ver, caro, ¿eh? claro, También era mucho más caro. sí, era más caro, pero tú querías ver contenido de calidad, querías ver fútbol, querías ver películas de auténtico estreno. Al final todo eso era Canal Plus. Canal Plus era el mejor canal de televisión que ha habido en este país. Por calidad y por profesionalidad, ¿no? Entonces, claro, tú podías pagar y decir, ¿qué hago? ¿Pago el Canal Plus o pago el vídeo comunitario? Uf, chavo, Claro. voy a pagar Hombre, el Canal las Plus. cuotas no tienen nada que ver, ¿eh? Pero sí que es verdad Bueno, la que. cuota más barata la del vídeo comunitario, pero el Canal Plus era un pepino. Entonces, Yo creo que pero a lo al mejor el final todo mundo de eso la era, tele. pero independientemente del precio, todo eso era competencia. Al final, todo eso hacía que tú te plantearas si pagabas o no pagabas el vídeo comunitario. Claro. Yo creo que también el mundo de la tele creció, ¿no? Demasiado rápido, ¿no? Sí, Evolucionó sí, muy sí. rápido, ¿no? Y aquello estaba hecho con muchas ganas y mucho, era muy amateur, ¿no? Mucho corazón, mucho buenismo y con cinta adhesiva, prácticamente, que era lo que nos traía, cinta aislante para coger los cables. Y bueno, no sé, yo creo que era la primera tele local, ¿no? Donde Y, veíamos y, contenido friki, porque es verdad que y- veías peli que no. Ya, ¿qué película de anime? Akira, tío. Akira era muy del vídeo comunitario también, tío. sí, sí. Akira era Y mucho del vídeo Conan el comunitario. Niño del Futuro era una Y serie que veíamos Sukimoji, mucho en vídeo comunitario. Pero sí que es verdad que al final ahí está muy bien tirado que más de pero mucho más de un vídeo comunitario terminó convirtiéndose en la tele local de ese pueblo, de esa claro. zona, más de una seguro, ¿eh? Que ya le habían Eso cogido seguro. el punto y ya empezaron, pues, mira, ya llegados a este punto, ya hablo con el ayuntamiento, que seguro que el del ayuntamiento, el alcalde, es medio colega o lo que sea y me conoce y me dirá que vamos a dar una vuelta y ya que estamos a este punto, vamos a hacerlo serio y La de gente pedir ya, permiso y de hacer una tele local. la gente ya querría ver Gran Hermano Madafaka y cosas así. Ya la gente no querría ver. Pero bueno, yo ya te digo, no sé, a lo mejor aquello evoluciona muy pronto y demás. Pero bueno, tío, que hasta aquí el programa de hoy, ¿vale? Como siempre, suscribiros, compartirlo, pasárselo a todo el mundo, escucharnos en la radio, vernos en YouTube, vernos en el Twitch, Ponerlo en vuestro vídeo comunitario. darle a los apoyos, darle a los apoyos en iVoox, ¿vale? Y apoyarnos todos los meses, que son 3 pavitos para ti. Nada. Y que son para No te nosotros cuesta un nada, eso mundo, no es tío. dinero. Si tú supieras lo bien que a nosotros nos viene eso, para que después cuando quedemos podamos sentarnos a hablar de historieta, podamos comprar cosas, podamos hacernos las camisetas, los Es logos. más, si tú echas de Para menos, eso, estás suscrito al vídeo comunitario, suscríbete a Friday suscríbete a Motherfucker. Isla de Madafaka, me cago en la leche, por lo menos es más divertido. Así que lo dicho, que la semana que viene venimos otra vez, no te olvides. Y nada, Madafacas, que nos seguimos escuchando, nos seguimos viendo, os queremos, compartís a otro mundo, besitos. Y ahora ya si quieres, Paco, Hasta te luego. puedes ir al habla. Vámonos. Tendría que temblar la cámara aquí. Son muy de vídeo comunitario.